¿Por qué oras, ayunas, vas a la iglesia, pero aún así no logras sentir la presencia de Dios de verdad? La respuesta te va a sorprender. Existen 3 barreras invisibles que están bloqueando tu conexión espiritual, y lo más perturbador es que la misma iglesia evita enseñar sobre ellas porque revelan verdades incómodas acerca de la fe moderna. Estas barreras fueron identificadas a través de años de estudio de las Escrituras y de la observación de casos reales de personas que vivían una fe vacía, hasta que descubrieron estas verdades ocultas que transformaron por completo sus experiencias con Dios. Si estás cansado de una fe superficial y quieres experimentar la presencia real de Dios, comenta ahora: rompe las barreras, porque voy a revelar no solo cuáles son esas barreras invisibles, sino también el método exacto para destruirlas por completo. Lo que descubrirás en los próximos minutos transformará tu vida espiritual para siempre, permitiéndote experimentar finalmente la intimidad con Dios que siempre buscaste, pero nunca. La primera barrera invisible que está saboteando tu conexión con Dios es algo que pocos cristianos admiten poseer: el orgullo religioso disfrazado de madurez espiritual. Esta es la más peligrosa de todas las barreras, porque se esconde detrás del conocimiento bíblico, de las posiciones ministeriales, de los años de iglesia y de una reputación espiritual que has construido a lo largo del tiempo. El orgullo religioso no es aquel obvio del fariseo que se jacta abiertamente, sino una forma sutil de superioridad espiritual que desarrollaste sin darte cuenta y que ahora está bloqueando manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Cuando Jesús regresó a Nazaret, las personas no lograron recibir milagros por una razón muy específica que la mayoría de los predicadores evita explicar por completo. Ellos conocían demasiado a Jesús, o al menos pensaban que lo conocían. ¿No es este el carpintero hijo de José? ¿No conocemos a su madre María y a sus hermanos? El problema no era la falta de fe teórica en Dios, sino el exceso de familiaridad que generó una presunción espiritual devastadora. Tenían tanto conocimiento sobre Jesús que perdieron la capacidad de reverencia y admiración necesarias para experiencias sobrenaturales. El orgullo religioso moderno funciona exactamente de la misma manera, pero de formas aún más sofisticadas. Cuando estudias teología durante años, cuando conoces doctrinas complejas, cuando puedes explicar misterios bíblicos con elocuencia, cuando ocupas posiciones de liderazgo en la iglesia, algo peligroso puede ocurrir sin que te des cuenta. Desarrollas una postura interior de superioridad espiritual que se manifiesta como resistencia a cualquier cosa que escape a tu control intelectual o denominacional. Te conviertes en un experto en Dios, pero pierdes la simplicidad de corazón que atrae manifestaciones divinas. Esta barrera se manifiesta de maneras extremadamente sutiles que quizás no reconozcas de inmediato. Desarrollas resistencia inconsciente hacia ministerios diferentes al tuyo, desprecio disfrazado por experiencias espirituales que no encajan en tu modelo teológico, crítica automática hacia manifestaciones divinas que se apartan de tu patrón denominacional familiar. Orás no solo para conectarte con Dios, sino para mantener tu imagen de cristiano maduro y equilibrado. Tus oraciones se convierten en actuaciones espirituales para impresionar a otros, incluso cuando estás solo, porque el orgullo religioso contamina hasta tus momentos más íntimos con Dios. El orgullo religioso también se manifiesta a través del síndrome del conocimiento sin experiencia. Sabes tanto acerca de Dios que has perdido el hambre genuina por Él. Puedes explicar los atributos divinos con perfección, pero ya no logras sorprenderte con una simple respuesta de oración. Conoces de memoria todas las promesas bíblicas, pero no las vives como realidades presentes en tu vida.
Esta contradicción entre conocimiento teórico y experiencia práctica crea una disonancia espiritual que repele las manifestaciones sobrenaturales. Otro aspecto devastador de esta barrera es cómo afecta tu capacidad de humillarte verdaderamente delante de Dios. Cuando has construido una reputación espiritual, cuando las personas te ven como alguien maduro en la fe, cuando tú mismo te consideras espiritualmente desarrollado, se vuelve extremadamente difícil asumir la postura de pobreza de espíritu que Jesús exigió a sus discípulos. Oras manteniendo una postura interior de dignidad espiritual que impide la vulnerabilidad genuina necesaria para encuentros sobrenaturales. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el orgullo religioso crea una resistencia divina invisible que no logras comprender porque está disfrazada de madurez. La Biblia deja claro que Dios escoge las cosas locas del mundo para avergonzar a los sabios y las cosas débiles para avergonzar a las fuertes. Pero cuando has desarrollado orgullo religioso, te ofendes cuando Dios se manifiesta a través de personas que consideras menos calificadas espiritualmente que tú. Te preguntas internamente por qué Dios respondió la oración de esa persona sencilla y no la tuya, por qué ese cristiano nuevo tuvo una experiencia sobrenatural que tú nunca has tenido. ¿Por qué Dios está usando ese ministerio que consideras teológicamente inmaduro? Esta actitud de juicio espiritual crea una barrera invisible que bloquea tus propias experiencias con Dios. El orgullo religioso también contamina tu manera de leer la Biblia y de orar. Te acercas a las Escrituras no para ser transformado, sino para confirmar lo que ya sabes, para encontrar versículos que respalden tus posiciones teológicas, para sentirte intelectualmente satisfecho con tu conocimiento. Tus oraciones se convierten en monólogos espirituales, donde hablas con Dios usando un vocabulario religioso sofisticado, pero sin la sencillez de corazón que permite una comunicación real. Has perdido la capacidad de orar como un niño, de acercarte a Dios con expectativa genuina, de sorprenderte con su bondad. Esta primera barrera es particularmente devastadora porque se disfraza de virtud espiritual. Piensas que estás siendo maduro, equilibrado, teológicamente correcto, cuando en realidad estás siendo orgulloso y resistente a las manifestaciones divinas. El orgullo religioso te hace sentir superior a otros cristianos que tienen experiencias espirituales que consideras emocionales o inmaduras, cuando en realidad ellos pueden estar experimentando la presencia de Dios de formas que tú has bloqueado en tu propia vida. Puede que lleves años orando sin respuestas significativas, no por falta de fe, sino por exceso de orgullo religioso que ni siquiera reconoces que posees. Pero esta es solo la primera barrera y existe una segunda aún más sutil que puede estar operando simultáneamente en tu vida espiritual. La segunda barrera invisible que está saboteando tu conexión espiritual es aún más peligrosa que la primera porque se disfraza perfectamente de fe madura, la incredulidad sofisticada. Esta no es la incredulidad obvia del ateo que niega la existencia de Dios, sino la incredulidad refinada del cristiano que dice creer, pero en la práctica limita a Dios, a sus conceptos teológicos, a sus experiencias pasadas y a sus expectativas denominacionales. Es una forma de escepticismo espiritual disfrazado de discernimiento que bloquea manifestaciones sobrenaturales porque ya determinaste de antemano cómo Dios debe actuar. Jesús se asombró de la incredulidad de los habitantes de Nazaret, porque ellos representaban algo mucho más peligroso que la simple falta de fe. Tenían fe en el Dios de las tradiciones, conocían las Escrituras, asistían a la sinagoga regularmente, pero no podían creer que ese mismo Dios pudiera manifestarse de formas que escapaban de sus patrones religiosos establecidos.
Creían en milagros históricos, pero no en milagros presentes que sucedieran a través de alguien tan común como el carpintero local. Esta es exactamente la incredulidad sofisticada que opera hoy. Fe en los milagros bíblicos del pasado, pero escepticismo frente a las manifestaciones divinas contemporáneas. En el siglo XIII existió un teólogo franciscano llamado Duns Scoto, que documentó un fenómeno perturbador que observó en monasterios de toda Europa. Scoto notó que muchos monjes desarrollaban lo que él llamaba escepticismo espiritual progresivo, una condición en la cual el exceso de conocimiento teológico generaba una incapacidad creciente de experimentar lo sobrenatural. Estos monjes oraban pidiendo milagros con perfecta elocuencia. Conocían todas las doctrinas sobre el poder de Dios, pero cuando ocurrían manifestaciones divinas genuinas de formas que no encajaban en sus estructuras mentales, las rechazaban como emocionales, inmaduras o incluso diabólicas. Scoto desarrolló una serie de experimentos espirituales para identificar esta incredulidad disfrazada. Descubrió que estos monjes tenían una fe condicional. Creían que Dios podía hacer milagros, pero solo a través de ciertas personas, en determinadas circunstancias, usando métodos específicos que se alineaban con sus expectativas teológicas. Cuando Dios actuaba fuera de esos parámetros, cuestionaban la autenticidad de la manifestación, en lugar de cuestionar la limitación de sus propias expectativas. Lo más chocante que Scoto descubrió fue que cuanto más estudiaban estos monjes sobre Dios, menos capaces se volvían de reconocer su presencia cuando Él se manifestaba de formas inesperadas. Este fenómeno que Scoto identificó hace 800 años opera hoy de forma aún más sofisticada. La incredulidad moderna se esconde detrás del discernimiento espiritual, de la madurez teológica y del equilibrio denominacional. Has desarrollado criterios internos tan rígidos sobre cómo Dios debe actuar, que automáticamente rechazas cualquier manifestación que escape a tu patrón familiar. Oras pidiendo milagros, pero ya determinaste inconscientemente los métodos que Dios debe usar, las personas a través de las cuales puede actuar y los resultados que consideras teológicamente aceptables. La incredulidad sofisticada se manifiesta cuando oras, pero con expectativas limitadas que restringen la respuesta divina. Pides que Dios sane a alguien, pero solo aceptas sanidades que ocurran a través de médicos o gradualmente con el tiempo, rechazando sanidades instantáneas como fanatismo. Oras por provisión financiera, pero solo reconoces respuestas que lleguen a través del trabajo o de inversiones, ignorando provisiones sobrenaturales que vienen de formas inesperadas. Pides dirección divina, pero solo aceptas orientaciones que se alineen con tu lógica y experiencia, resistiendo a direcciones que requieren fe más allá de la razón. Esta barrera es particularmente devastadora, porque genuinamente piensas que estás ejercitando una fe madura, cuando en realidad estás limitando a Dios a través de una incredulidad disfrazada. Criticas a otros cristianos que tienen experiencias sobrenaturales como emocionales o desequilibrados, cuando en realidad ellos pueden estar experimentando manifestaciones divinas auténticas que tú has bloqueado en tu propia vida mediante el escepticismo espiritual. Tu incredulidad se ha vuelto tan sofisticada que ni siquiera reconoces que es incredulidad, pensando que estás siendo sabio y equilibrado. La incredulidad sofisticada también contamina tu interpretación de las Escrituras. Lees sobre los milagros de Jesús y de los apóstoles como eventos históricos que sucedieron en aquella época, pero resistes la idea de que el mismo poder está disponible hoy. Desarrollas teologías complejas que explican por qué los milagros eran necesarios en el primer siglo, pero ya no son comunes en la actualidad, cuando en realidad podrías estar racionalizando tu propia incapacidad de experimentar lo sobrenatural. Estudias sobre el poder de Dios
como un concepto teológico fascinante, pero no como una realidad práctica disponible para transformar tu vida hoy. Esta barrera se vuelve aún más peligrosa cuando desarrollas orgullo espiritual por tu incredulidad disfrazada. Te sientes superior a otros cristianos porque consideras tu fe más madura y equilibrada, cuando en realidad tu fe se ha vuelto tan controlada que no permite espacio para sorpresas divinas. Has perdido la capacidad de maravillarte con Dios, de ser sorprendido por su bondad, de experimentar manifestaciones que escapan de tu comprensión teológica. Tu fe se ha convertido en una prisión intelectual que mantiene a Dios confinado a los límites de tu denominación, experiencia y educación religiosa. Y esa aún no es la barrera más devastadora que puede estar operando en tu vida espiritual. La tercera y más devastadora barrera invisible que está destruyendo tu capacidad de sentir la presencia de Dios es la familiaridad espiritual tóxica. Esta es la más peligrosa de todas porque transforma lo que debería ser intimidad sagrada en rutina religiosa vacía, convirtiendo encuentros sobrenaturales en obligaciones espirituales mecánicas que repelen manifestaciones divinas. La familiaridad tóxica ocurre cuando te acostumbras tanto a las cosas de Dios que pierdes por completo el sentido de reverencia, admiración y expectativa sobrenatural que abre puertas a experiencias genuinas con lo divino. Jesús reveló una verdad perturbadora que la mayoría de los cristianos no comprende completamente. Un profeta no tiene honra en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Esta declaración no era solo sobre geografía física, sino sobre familiaridad espiritual que mata la fe necesaria para los milagros. Cuando la gente de Nazaret miraba a Jesús, no veían al Hijo de Dios, sino solamente al carpintero local que conocían desde niño. La familiaridad generó un desprecio inconsciente que bloqueó manifestaciones sobrenaturales porque perdieron la capacidad de reverencia delante de lo sagrado. La familiaridad tóxica moderna opera de manera aún más sutil y devastadora en la vida espiritual contemporánea. Has desarrollado una intimidad superficial con Dios que en realidad es distanciamiento disfrazado de relación cercana. Tratas la oración como una conversación casual sin preparación del corazón. Lees la Biblia como un libro común sin expectativa de revelación. Asistes a cultos como entretenimiento religioso sin hambre genuina de encuentros divinos. Has perdido el sentido de lo sagrado que genera la atmósfera espiritual necesaria para manifestaciones sobrenaturales. Esta barrera se manifiesta cuando desarrollas rutinas espirituales que se convierten en automatismos religiosos vacíos. Oras a la misma hora, en el mismo lugar, usando las mismas palabras, sin expectativa real de que algo sobrenatural ocurra. Tu oración se ha convertido en un monólogo religioso que realizas para cumplir con una obligación espiritual, no en una comunicación genuina, donde esperas oír la voz de Dios o experimentar su presencia tangible. Lees la Biblia para confirmar conocimientos que ya posees, no para recibir revelaciones frescas que puedan transformar tu perspectiva y experiencia. La familiaridad tóxica también contamina tu participación en actividades religiosas colectivas. Vas a la iglesia esperando una programación previsible, no una visitación divina inesperada que pueda revolucionar tu vida. Cantas himnos de adoración pensando en otras cosas. Participas en estudios bíblicos buscando conocimiento intelectual en lugar de transformación espiritual. Escuchas predicaciones como información religiosa en lugar de palabra rema, que puede romper barreras invisibles en tu vida. Has desarrollado una coraza espiritual inconsciente que repele manifestaciones sobrenaturales porque perdiste el hambre y la expectativa necesarias para atraer la presencia de Dios. El aspecto más peligroso de la familiaridad tóxica
es cómo afecta tu percepción de la grandeza de Dios. Cuando te vuelves demasiado familiar con conceptos sobre Dios, pierdes la capacidad de maravillarte de quién Él realmente es. Conoces sus atributos teológicamente, pero no los experimentas existencialmente. Sabes que Él es todopoderoso, pero no esperas que ese poder se manifieste en tu vida de manera tangible. Comprendes que Él es omnipresente, pero no cultivas conciencia de su presencia en los momentos cotidianos. Crees que Él es amor, pero no permites suficiente vulnerabilidad para experimentar ese amor de maneras que transformen tu identidad y autoestima. La familiaridad tóxica crea una anestesia espiritual progresiva que te vuelve inmune a las manifestaciones divinas. Puedes estar en la presencia de milagros y no reconocerlos porque tu percepción espiritual fue embotada por la rutina religiosa. Dios puede estar respondiendo a tus oraciones de formas creativas, pero no lo percibes porque esperas respuestas que encajen en tus patrones familiares. Puede estar dándote direcciones divinas a través de circunstancias, personas o impresiones internas, pero las ignoras porque no reconoces la voz de Dios fuera de los contextos religiosos tradicionales. Esta barrera también se manifiesta a través del síndrome de la satisfacción espiritual prematura. Has desarrollado un nivel de conocimiento bíblico y experiencia religiosa que te hace sentir espiritualmente realizado, perdiendo el hambre de más de Dios. No oras con desesperación santa porque piensas que ya tienes todo lo que Dios puede ofrecer. No buscas experiencias más profundas porque consideras tu madurez actual como el ápice de la vida cristiana. No te colocas en expectativa de nuevos movimientos de Dios porque estás cómodo con los patrones espirituales que ya conoces. La familiaridad tóxica es particularmente devastadora porque mata la pasión espiritual que atrae manifestaciones divinas. Dios se manifiesta a corazones hambrientos, no a mentes satisfechas. Él visita a quienes lo buscan como si sus vidas dependieran de ello, no a quienes lo buscan como una rutina religiosa conveniente. Cuando pierdes el hambre de más de Dios, cuando tu sed espiritual es saciada por conocimiento sin experiencia, cuando tu pasión por encuentros divinos es sustituida por conformidad denominacional, creas una barrera invisible que repele la presencia sobrenatural. Esta tercera barrera trabaja en sinergia con las dos primeras, creando una fortaleza espiritual casi impenetrable. El orgullo religioso te hace sentir superior, la incredulidad sofisticada te hace limitar a Dios y la familiaridad tóxica te hace perder el hambre por Él. Juntas, estas tres barreras crean una coraza invisible que puede mantenerte orando por años sin experimentar respuestas significativas, leyendo la Biblia sin recibir revelaciones transformadoras y asistiendo a actividades religiosas sin encuentros genuinos con lo divino. Existe una verdad final que puede demoler todas estas barreras simultáneamente y restaurar tu capacidad de experimentar la presencia real de Dios. La verdad más liberadora que necesitas comprender es esta. Todas esas tres barreras invisibles pueden ser completamente destruidas a través de una sola actitud que Jesús demostró repetidas veces y que está disponible para ti hoy mismo. La postura de pobreza de espíritu que reconoce tu total dependencia de Dios para cualquier experiencia espiritual auténtica, combinada con una humildad radical que se alegra cuando Dios se manifiesta de formas que escapan de tu control y comprensión. Esta no es una técnica religiosa compleja, sino una reorientación del corazón que elimina de inmediato los obstáculos que han estado bloqueando manifestaciones divinas en tu vida. Para destruir el orgullo religioso de una vez por todas, necesitas hacer algo revolucionario que va en contra de todos tus instintos de preservación de la imagen espiritual. Ora pidiendo que Dios te revele áreas donde desarrollaste superioridad espiritual inconsciente, y cuando Él te lo muestre,
Humíllate genuinamente delante de Él. Celebra cuando Dios se manifiesta a través de personas que consideras menos calificadas teológicamente, reconociendo que Él escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes. Permítete ser enseñado por cristianos más sencillos que pueden tener experiencias con Dios que tú perdiste a causa de tu conocimiento excesivo. Para romper la incredulidad sofisticada que ha limitado tus experiencias sobrenaturales, necesitas expandir radicalmente tus expectativas sobre cómo Dios puede actuar. Deja de determinar de antemano los métodos que Él debe usar para responder tus oraciones y permítete ser sorprendido por manifestaciones que escapan de tus patrones denominacionales. Ora con expectativas sin limitaciones, genuinamente abierto a respuestas que pueden desafiar tu teología actual. Estudia las Escrituras no solo para confirmar lo que ya sabes, sino para descubrir aspectos de Dios que aún no has experimentado personalmente. Para eliminar la familiaridad tóxica que ha anestesiado tu sensibilidad espiritual, necesitas redescubrir el sentido de admiración y reverencia delante de lo sagrado. Acércate a Dios en oración como si fuera la primera vez, preparando tu corazón con adoración genuina antes de presentar peticiones. Lee la Biblia con la expectativa de que Dios hablará específicamente contigo a través de cada pasaje, no solo como un ejercicio de conocimiento. Cultiva hambre espiritual a través del ayuno, tanto de comida como de distracciones que embotan tu sensibilidad hacia las cosas divinas. El método práctico para destruir esas barreras simultáneamente implica 3 pasos que puedes implementar de inmediato. Primero, colócate delante de Dios con honestidad brutal acerca de dónde esas barreras pueden estar operando en tu vida sin intentar defenderte o justificar patrones espirituales que no están generando frutos sobrenaturales. Segundo, arrepiéntete específicamente del orgullo religioso, de la incredulidad disfrazada y de la familiaridad tóxica, pidiendo que Dios purifique tus motivaciones y renueve tu hambre por experiencias genuinas con Él. Tercero, reposiciónate en expectativa activa, orando y viviendo como si genuinamente esperaras que Dios se manifestara en tu vida de formas tangibles y transformadoras. Cuando eliminas esas barreras invisibles a través de esta reorientación radical del corazón, algo extraordinario e inmediato sucede en tu vida espiritual. Tus oraciones comienzan a ser respondidas de formas que te sorprenden, porque Dios ya no está limitado por tus expectativas restrictivas. Tu lectura bíblica se convierte en revelación viva que transforma tu perspectiva y experiencia, porque ya no buscas solo confirmación de lo que ya sabes. Tu participación en actividades espirituales se convierte en encuentros genuinos con lo divino, porque ya no estás anestesiado por la rutina religiosa. La presencia de Dios se convierte en una realidad tangible en tu vida cotidiana, porque has desarrollado sensibilidad espiritual para reconocer manifestaciones que antes pasaban desapercibidas. Comienzas a experimentar dirección divina clara a través de circunstancias, impresiones internas y confirmaciones sobrenaturales, porque ya no resistes a métodos que escapan de tus patrones familiares. Tu fe se convierte en una aventura emocionante en lugar de una obligación religiosa, porque redescubriste la capacidad de maravillarte con la bondad y el poder de Dios. Recuerda la verdad fundamental que puede sostener esta transformación. Tu fe no puede basarse solo en lo que sientes, sino en lo que el Señor dice en su palabra. Pero eso no significa vivir una fe árida y sin experiencias sobrenaturales. Significa fundamentar tus experiencias en la verdad bíblica, mientras eliminas las barreras invisibles que te han impedido vivir la realidad de las promesas divinas en tu vida práctica. Dios quiere manifestarse en tu vida de formas que van mucho más allá de tus expectativas actuales,
pero Él necesita que elimines los obstáculos que tú mismo creaste a través del orgullo religioso, la incredulidad sofisticada y la familiaridad tóxica. Si este contenido despertó hambre genuina por una experiencia más profunda con Dios, suscríbete al canal y comenta "Rompe las barreras", para que yo sepa que estás comprometido con este camino de transformación espiritual. Prepárate para descubrir dimensiones de la presencia divina que ni siquiera imaginabas que existían, porque cuando esas barreras invisibles son eliminadas, nada puede impedir que experimentes la realidad del Dios vivo de maneras que transformarán permanentemente tu vida espiritual.